Yo lo he resumido todo en 3 ideas para mis hijos. La primera es, o sea, el desarrollar la bondad, o sea, el ser buenas personas. Al final, en la vida el talento es importante, el dinero es importante, el trabajo que tienes, tu cargo es importante, pero en la vida es mucho más importante ser buena persona. Uno no puede tirar la toalla y uno tiene que luchar para ser la mejor persona que puede llegar a ser y para ser buena persona. Y eso no es cursi, al final es el sentido que tiene la vida. El segundo consejo que les doy es no perder nunca la alegría. O sea, la alegría ayuda mucho. O sea, ir por la vida. Pero la alegría no es ser payaso, chistoso, gracioso. Es ese concepto de la alegría de vivir. O sea, uno tiene que intentar vivir alegre, porque no es un tema genético. Se aprende, se desarrolla. Y se aprende pues, viendo lo positivo antes que lo negativo. Y cuando uno es alegre, las relaciones con los demás funcionan mejor. Cuando uno es alegre, uno se enfada menos, uno asume que la vida pues, tiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Y en las relaciones personales uno genera menos conflictos. Hay personas que son alegres, hay personas que tienen un sentido del humor, hay personas que disfrutan trabajando, hay personas que sonríen. Y hay otras que con las mismas circunstancias son rancias, mustias, bordes, antipáticas. O sea, ¿dónde está la diferencia? Pues hay personas que luchan para vivir con alegría, por quejarse menos, por valorar lo positivo. Y eso es un consejo que le doy siempre a mis hijos, o sea, vivir con alegría. Es fantástico, todos estamos aquí, sabemos por experiencia que cuando uno va alegre, o sea, la vida es increíble. Y cuando uno va hasta las narices, la vida es una mierda. Entonces hay que luchar para ser buena persona y hay que luchar para vivir con alegría. Y la tercera y última cosa que les digo es, primero las bondades, la segunda es la alegría, y la tercera es, sobre todo pensando en su trayectoria profesional. Yo tenía un profesor que siempre nos decía, Coopers, o sea, la vida es simple, pero nos la complicamos. O sea, en la vida no se trata, cuando tengas un trabajo, cuando estás trabajando, no se trata de hacer cosas extraordinarias. Se trata de hacer de manera extraordinaria las pequeñas cosas ordinarias. Ahí es donde está la diferencia entre las personas grandes y las mediocres. En no hacer cosas extraordinarias, sino hacer las pequeñas cosas ordinarias de manera absolutamente extraordinaria. Y hay mucha gente que va por la vida a nivel mediocre, no porque lo sean. No hay nadie que sea mediocre, absolutamente nadie, que es un problema de ánimo. La vida es estado de ánimo. ¿Hay alguien del Madrid en la sala? Yo siempre pongo ejemplos. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Yo pongo ejemplos futbolísticos porque la vida es fútbol, ¿eh? O sea, no, hay gente que todavía no lo ha entendido, pero bueno, estás a tiempo. Y, hombre, si a alguien no le gusta fútbol, por lo menos la Champions, me imagino que sabéis lo que es la Champions, ¿no? Pues la Champions, y si alguien no sabe lo que es, pues la Champions, pensar que en la vida pues hay cosas importantes, hay cosas muy importantes, y luego está la Champions. Entonces vamos a imaginar a Álvaro esa noche. Acaba el partido, sea campeón de Champions, que no se me ocurre una mayor alegría, una euforia mayor que ganar la Champions. Allí en el sofá, alegre, feliz, contento, y que venga su madre y le diga, Álvaro, que te toca lavar los platos. Hombre, los platos y lo que sea necesario, mami, vamos para allá a lavar los platos. Porque así se lavan los platos cuando uno ha ganado la Champions con alegría, que toca bajar la basura. ¿Y cómo baja Álvaro la basura? Pues baja la basura, pues bajando los escalones de 2 en 2. Y se cruza con un vecino que le da las buenas noches y... ¿Buenas noches de qué? Hombre, no seas rancio, dame un abrazo, que te quiero un montón. O sea, porque tienes ganas de abrazar vecinos cuando eres campeón de Champions. ¿Y cómo tira la basura del contenedor? Pues haciendo un gancho y ves que va ahí... ¡Ole! Porque es que no hace falta que nos lo explique ningún experto. Lo hemos vivido todos. Cuando tú vas alegre, cuando eres feliz, cuando estás motivada, cuando vas eufórica, cuando tienes ilusión. O sea, llámalo como quieras. Pero en esos momentos es cuando sacas lo mejor que llevas dentro. Porque existe ese tú. Y es el tú en su mejor versión. Yo afirmaría si mis hijos fueran buenas personas, fueran bondadosos y tuvieran esa sensibilidad por ayudar a los demás y esa sensibilidad por percibir el sufrimiento ajeno, si fueran personas alegres, que transmitieran alegría y que fueran personas que en su día a día con el trabajo que hagan, más importante o menos importante, se dedicaran a hacer cosas extraordinarias en esas pequeñas cosas ordinarias de cada día.